Mi nombre es Leslie Carvalho, soy la presidente de Trauma Clinic Edições, que es una pequeña editora que tenemos como parte del grupo Trauma Clinic. Y ya hemos podido editar muchos libros en portugués y también algunas traducciones. Y hoy vamos a hacer una entrevista con una pareja que son los autores de uno de nuestros libros que se llama El Gemelo Solitario. Entonces voy a pedirles que se presenten para que les conozcamos y después vamos a hablar de su libro. Muy buenas, Leslie. Yo me llamo Peter Burgwin, soy de origen alemán, vivo aquí en España ya desde hace más de 20 años, junto con mi mujer, Carmen Cortés. Vivimos y trabajamos aquí, ambos como psicoterapeutas, tenemos varias formaciones en diferentes ámbitos. También trabajamos bastante con brain spotting, así que tenemos esto en común. Nos formamos con David Grant. Y respecto al gemelo solitario, contarte brevemente, esto viene porque yo nací así. En un momento te voy a dar más detalles. Mira, yo no sabía que le tocaba a usted también, mira. Claro. Sí, porque es interesante incluso el título, ¿no? Porque gemelo siempre se piensa dos, ¿no? Y a la vez el título es El Gemelo Solitario, lo que nos da a entender que realmente pasó algo. Cuando yo nací, la comadrona contó a mi padre que hubo una segunda placenta y un feto momificado del tamaño de un puño. Así que la información siempre estaba allí, en mi familia. Pero solo cuando yo tuve unos 30 años, entrando en mi proceso terapéutico, allí me di cuenta qué importante ha sido este evento para mi vida, para mi forma de pensar, de ser. Así que esto es la historia detrás de la historia del libro. ¿Cuáles son algunos de los impactos, ¿no? Que tienen que ver específicamente con el hecho de que se nació dos, pero uno? Sí, aquí está bien pensar que hacer como un resumen de la experiencia de la persona que ha perdido a un hermano en el vientre materno. Estas personas hemos pasado por tres experiencias importantes. Una es el comienzo de la gestación, donde hemos tenido este tiempo compartido con nuestra hermana o nuestro hermano, ¿no? Este comienzo juntos, que cuando las personas llegan a través de regresiones o ejercicios, llegan a este tiempo, suelen saborearlo como un tiempo precioso, ¿no? Como un tiempo de una relación amorosa, fusional, muy, muy nutricia, ¿no? Entonces, esta es la primera etapa. Después llega el momento de la pérdida, cuando el otro se va, que suele ocurrir pronto durante la gestación. Y claro, y el gemelo que sobrevive presencia y vive este acontecimiento de cerca, ¿no? Presencia y siente la muerte del hermano de cerca, con lo que le puede impactar. Y después hay la tercera etapa, digamos, que es el resto de la gestación, hasta que este gemelo que ha sobrevivido nace, que ahí suelen ser unos cuantos meses, quizás 5, 6, 7, 8, dependiendo de cuándo ha ocurrido la pérdida. Y en este tiempo de gestación, claro, es un tiempo que también marca mucho al gemelo sobreviviente, porque ahí experimenta la soledad, ahí experimenta, el haberse quedado solo. También tiene el impacto en el cuerpo todavía de presenciar la pérdida. Entonces, estas tres experiencias causan un fuerte impacto en los gemelos solitarios, ¿no? Sí, me puedo imaginar, ¿no? Porque presenciar algo así ya en el inicio de la vida, ¿no? Cuando las personas están
tan fragilizadas, ¿no? Y a la vez también resilientes porque sobreviven, pero a la vez es bastante duro. ¿Y cómo fue que surge la idea de escribir el libro? Esta idea surgió como una respuesta de un largo camino, o como el fruto maduro de un largo camino. Porque cuando yo empecé a descubrir la importancia que tuvo este hecho para mí, allí fue en una época donde prácticamente no había información. Entonces, también en Alemania o en España, prácticamente no había información al respecto. Entonces, fue como encontrar un camino de sanación, dando palos de ciegas, allí avanzando poco a poco. Esto finalmente nos llevó a ofrecer talleres para personas que están afectadas. Hay tantas personas así. Mira, es común. Esto es mucho más común que la gente cree. Porque la ciencia sabe ya desde hace los años 70 que un 10 a 15% de los embarazos suelen ser embarazos múltiples. De 2, a veces de 3. Quiere decir que 1 de 10, 1 de 8 personas en el mundo, sobre todo aquí en el mundo europeo, occidental, vienen de un embarazo gemelar. Pero la gran mayoría de estos embarazos se pierden, mejor dicho, se pierde uno de los dos. Parece que la naturaleza humana está hecha para el embarazo, la gestación de un bebé. Entonces, allí la gran mayoría se pierden. Solo 1 de cada 10 más o menos llega al parto. La mayoría se pierden en el primer trimestre. Allí la ciencia habla del gemelo evanescente. Entonces, sí que afecta a mucha gente. Sí. La gente no se imagina que sería un número tan alto de personas, así al punto de no solo escribir un libro, pero de hacer talleres con tantas personas que hayan pasado por una experiencia así. Entonces, ustedes empezaron a hacer los talleres y de ahí nace el libro. Unos años más tarde, porque los talleres empezaron en el año 2008 y el libro salió en 2014. Y fue simplemente el deseo de poder pasar nuestra experiencia, la información y también como un camino de sanación, ¿no? Para hacerlo más público, para que sea más fácil. A mí mi camino me costó unos 10 años y hoy realmente miro atrás y forma parte de mi biografía, pero ya no siento la herida, ya no siento la melancolía, la soledad. Ya no siento de ser un bicho raro. Sí. Por lo menos no en ese sentido. Sí. Pero por otras razones, ¿no? Sí. No siento la culpa, perdona, no siento la culpa, que también es un sentimiento muy típico. Así que queríamos simplemente hacer esta información lo más posible, que sea fácil acceso para mucha gente. ¿Cuáles son algunas de las cosas que le ayudaron a sanarse de esa situación, ¿no? Porque es una pérdida muy significativa al inicio de la vida, ¿no? ¿Qué cosas ayudan? Porque es así, uno se imagina que en esta etapa la persona no habla, no piensa, ¿no? Solo siente, ¿no? Yo creo que sí se siente. Y presenciar algo así catastrófico, ¿no? Porque así creo que sería. Y entonces, ¿cómo es que se puede ayudar a una persona a sanar, ¿no? De eso? Pues el primer paso y el más importante, bueno, o uno de los más importantes, es reconocerse, reconocer que esta ha sido mi historia. Porque claro, como dices, esto nos sucede muy al comienzo de nuestra vida, cuando somos seres muy pequeñitos y no nos queda ningún recuerdo consciente de esta experiencia. Pero sí que nos quedan recuerdos en el cuerpo. Esta experiencia queda grabada en el cuerpo y seguramente también en el alma, aunque esto es más difícil de definir, pero también es mi sensación y mi experiencia, ¿no?
Entonces, todos estos recuerdos están de forma inconsciente y se manifiestan como sentimientos, como ciertas creencias, como ciertos comportamientos, pero suceden de forma inconsciente y la mayoría de gemelos solitarios, como no saben que esto fue el comienzo de su vida, que fue así, pues no se entienden bien. Entonces, saber que esta experiencia está en el inicio de la propia vida es muy útil. Es el primer paso y es muy importante, porque es como muchas personas que vienen a nuestros talleres o que leen el libro, muchas personas describen que es como una pieza de puzzle. Cuando llegan a este conocimiento es como una pieza de puzzle que encaja y hace que todo lo demás cobre sentido. Y por eso este primer conocimiento, reconocerse en esta experiencia es muy importante. Y después hay un proceso. Después de eso, por supuesto, hay un proceso que lleva un tiempo y hablamos de ello en el libro también. Hay como ciertas etapas en este proceso, pero esto lleva un tiempo, ¿no? Pero sí, claro, lo más importante es justo este poder entenderse, ¿no? Que muchas veces para muchos es la primera vez que pueden entenderse. ¿Y qué más van a aprender? ¿Qué van a aprender en este libro, ¿no? Si una persona toma el libro y empieza a leerlo, ¿qué cosas van a aprender? ¿Qué van a descubrir en este libro? Bueno, el libro tiene 5 partes. La primera parte es una descripción qué ocurre durante el embarazo a nivel biológico, ¿no? Y qué secuelas deja esto en nosotros. Eso es como una introducción general a esta primera etapa, ¿no? También según los conocimientos científicos hoy en día. La segunda parte describe las secuelas que deja en el gemelo solitario, que es que la persona que ha nacido solo y quizás nunca sabía que había una segunda persona a su lado al comienzo de su vida, pero después sí que aparecen esas secuelas. Entonces, ¿cuáles son las secuelas en el sentir, pensar y actuar? La tercera parte son testimonios de unos 50 personas. Wow. Simplemente les hemos incluido porque son muy ilustrativos, ¿no? Nos muestran en sus propias voces las secuelas que deja. La cuarta parte es el camino hacia la sanación, donde describimos, según nuestra comprensión, qué hace falta para sanarse de esta herida, de esta secuela del pasado. Y la quinta parte es una pequeña excursión en el mundo cultural, porque también muchos artistas que fueron gemelos solitarios, muchas veces sin saberlo, pero se plasma en su obra. Entonces habrá ejemplos de la literatura, del cine, de la música. Así que esas son las 5 partes del libro. Muy interesante, muy interesante, ¿no? De poder ver que hay un proceso y que hay personas famosas. ¿Usted se acuerda de alguna celebridad que haya nacido así, que uno no se da cuenta? Alguien muy famoso fue Elvis Presley, que además se sabe porque su hermanito o hermanita murió muy pequeña. O sea, llegó a nacer viva, pero murió muy pequeña. Entonces es una situación muy parecida, aunque él siempre supo que había tenido una hermana, ¿no? Pero durante toda su vida, por ejemplo, Elvis Presley guardó la habitación de donde estaba su hermana, con la cama donde ella había dormido. Lo guardó durante toda su vida como una especie de, como una forma de recordarlo, ¿no? Sí, hay 2 camitas así en la foto, ¿no? Pequeñitos, ¿no? Y si piensas en sus canciones lleno de anhelo, de ¿no? Sí, ahí sí es cierto. Ahí se ve, ahí hay rastro. Entonces también
tratamos no solo de las personas que pierden un gemelo durante el embarazo, pero por ejemplo en el primer año de vida, ¿no? Porque si hay una relación muy diferente entre gemelos. Yo tengo una situación gemelar en mi familia, ¿no? Y siempre se ha comentado cómo son diferentes, aun cuando no sean gemelos idénticos, ¿no? Pero aún fraternos, ¿no? Pero tienen una relación distinta y que uno de ellos se ha perdido realmente debe ser muy impactante, aún mismo después de nacer, ¿no? Pero uno no se imagina que antes de nacer podría tener el impacto que usted describe, ¿no? ¿No? Sí, nosotros decimos que la relación entre gemelos es la relación más estrecha que conocemos los humanos. Viene incluso antes de la relación madre-hijo. Sí. Y se ve muchas veces. Sí, sí, se puede pensar así, es cierto. Y si una persona no tiene acceso a una información, ¿no? Por ejemplo, ya es grande, sus papás, su generación anterior, todos se han ido. Aún así se puede saber si fue así o no. Sí, en realidad, ¿sabes? En este caso se encuentran la mayoría de las personas, porque en la gran mayoría de casos no queda ningún rastro, ninguna prueba física, biológica, puesto que estas pérdidas suceden en el primer trimestre del embarazo. Entonces, sucede lo que se llega a lo que se llama el gemelo evanescente. Quiere decir, el cuerpecito del gemelo que muere es reabsorbido por la placenta, por el cuerpo de la madre, y apenas queda rastro. Solamente si se busca, pues quizás en la placenta se encuentra un pequeño gránulo, una pequeña protuberancia, pero solamente si se busca expresamente. Entonces, para la mayoría de personas no hay una prueba física de que esto ha sido su historia. Entonces, ¿cómo llegan a descubrirlo? Porque en realidad la huella está en ellos mismos. La huella está en sus sentimientos, en sus creencias, en sus comportamientos. Y en el libro, por ejemplo, detallamos mucho qué tipo de sentimientos son los más frecuentes en los gemelos solitarios. Pues esta añoranza, esta sensación de vacío, de que falta algo y no sé lo que falta, sentimiento de soledad, una tristeza que es como una melancolía, como una música de fondo que acompaña, aunque la vida esté bien, ¿no? Y todo esté bien en la vida, pero hay como una tristeza, una cosa así, ¿no? Estos son los sentimientos quizá más característicos. Para algunos también hay una fuerte rabia, un enfado grande, que no es con nadie en concreto, sino es casi como con la vida. Hay como un estar en este enfado permanente. Y también en el libro describimos pues, las creencias habituales para los gemelos, los comportamientos. Y claro, cada una de estas cosas tomadas por sí misma puede tener diferentes fuentes, diferentes orígenes, ¿no? Pero lo que es importante es ver el conjunto. Si uno, por ejemplo, cuando lee el libro y dice, y nos lo dicen muchas personas, es que siento que estás hablando de mí, es que me estás describiendo en todos estos comportamientos, ¿no? Si uno digamos, de 10 se reconoce en 9, tiene muchos puntos realmente de ser un gemelo solitario. Pero claro, ¿qué es lo que... Porque tú preguntabas, ¿cómo llega uno a la certeza o al conocimiento? Es en este reconocimiento de lo que me ocurre, ¿no? Cuando leo el libro, por ejemplo, y veo que se describen todos estos comportamientos y me impacta de esta manera y se despiertan emociones, y muchas veces son emociones fuertes. Hay gente que está leyendo y se pone a llorar, surge una emoción fuerte. Cuando esto me ocurre, esto habla de las memorias que yo llevo, ¿no? Entonces es como recuperando estas memorias que están guardadas en mi alma y en mi cuerpo, es como puedo llegar a tener la certeza, el convencimiento de que ha sido mi historia. Nadie más que yo puede saberlo, por decirlo de alguna manera, ¿no? Nadie puede decirme, tú has sido gemelo o tú no eres gemelo. No, esto es un conocimiento que surge de dentro.
Una última palabra, alguna observación, alguna propuesta, porque ustedes hacen esos talleres, ¿no? Para ayudarles a las personas, ¿no? ¿En qué consejo, qué palabras de sabiduría nos dejan en relación específicamente a eso? Todo lo que entra en contacto puede sanarse. En este sentido, en el camino de sanación para un gemelo es entrar en contacto con su hermanito. El hermanito o la hermanita que ya no está, que se fue, pero aunque se fue, no deja de ser una persona relevante para la persona. Entonces, es un proceso de decir hola. Mientras que en otros contextos terapéuticos, cuando alguien pierde un ser querido, el proceso suele ser un proceso de decir adiós. Aquí el primer paso es decir hola. Hay que decir hola antes que decir adiós. Porque solo entonces yo puedo también distinguirme de mi gemelo y saber quién soy yo. Porque quizá la herida o la huella más profunda de esta experiencia es que uno no sabe muy bien quién es. Su identidad vacila entre dos personas, el que está y el que ya no está. Wow. Muy bien. No, entonces queremos invitar a todos ustedes a que lean el libro El gemelo solitario de Carmen y Peter. Tenemos en portugués, ¿no? Está disponible por Trauma Clinic Ediciones, se puede comprar en Amazon, también está en Kindle, en ebook, de modo que se puede bajarlo digitalmente sin ningún problema. Y ojalá puedan disfrutar del libro, así como hemos disfrutado de esta entrevista, que sea muy provechoso el libro. Y que eventualmente quizás puedan venir al Brasil también a hacer esos talleres y bendecir a más personas, ayudar a otras personas a que puedan recuperarse, ¿no? Y sanarse de una huella profunda que es la pérdida de un gemelo y hacerse gemelo solitario. Muchas gracias. Gracias, Esli. Muchísimas gracias. Muchas gracias.